Bienvenidos a este último bloque de clases dentro del módulo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es introducir los mismos términos que hemos estado viendo en las clases anteriores, pero aplicados en lugar de a MySQL a SQLite. SQLite es otro formato de base de datos, como hemos dicho, que es más portable. Se suele usar mucho, por ejemplo, para la gestión de bases de datos offline, ya que su principal característica es que las bases de datos no son accedidas mediante peticiones, sino que son archivos físicos dentro del disco duro. La base de datos en SQLite va a ser un único archivo en lugar de la estructura que nos podemos encontrar en MySQL. Para gestiones normales o más estándar dentro del desarrollo siempre normalmente vamos a utilizar el funcionamiento que hemos visto anteriormente, pero no está de más explicar este tipo de accesos para que también lo conozcáis y podáis utilizarlo. Para ello vamos a abrir un nuevo archivo, vamos a llamarlo EJ10 y voy a guardarlo dentro de la carpeta que llevamos trabajando. Vamos a ver su sintaxis como PHP, perfecto. Abrimos etiqueta PHP y comenzamos. Aquí tenemos los archivos anteriores, muy bien. Lo primero que vamos a ver es cómo realizar una conexión a una base de datos de este tipo. Para ello vamos a crear una variable, vamos a llamarla conexión y va a ser la que vamos a utilizar para ver cómo podemos llamar a esta base de datos, cómo podemos conectarnos a ella. Esto lo vamos a hacer mediante el comando SQLite /open. Y entre paréntesis vamos a identificar el archivo que queremos abrir. No os preocupéis si no tenemos ningún archivo de base de datos, como es el caso de este ejercicio, ya que la base de datos, la instrucción, lo que va a hacer es que va a abrir el archivo que se encuentre en la dirección que vamos a marcarle entre comillas. Y si en dicha dirección no encuentra el archivo, lo que va a hacer es crearlo. Entonces la primera vez no lo va a encontrar, lo va a crear y en el resto de ocasiones ya sí lo va a encontrar y por tanto va a hacer la conexión. Vamos a llamar a este archivo, por ejemplo, archivo.db. La extensión de los archivos de SQLite va a ser .db, database. Y en caso de que no pueda realizar esta operación, vamos a decir que detenga el proceso. Muy bien. De esta forma, creamos o abrimos una base de datos SQLite. Una vez la hemos abierto, no vamos a hacer nada en este primer ejercicio, lo único que vamos a hacer es cerrar la conexión. Esto lo hacemos con el comando SQLite close e indicamos qué conexión es la que deseamos cerrar. En este caso, la conexión de la variable conexión. Bien, salvando este par de comandos, el resto nos van a resultar bastante sencillos de asimilar. No obstante, vamos a hacer algunos ejemplos ya que hay ciertas diferencias. Vamos a atacar entonces a los diferentes ejemplos que son diferentes. Vamos a comenzar por ver cómo podemos crear una tabla en nuestra base de datos SQLite. Para ello, lo que vamos a hacer es crearnos una variable, vamos a llamarla consulta, y a consulta vamos a introducirle la consulta que vamos a realizar, como hacíamos anteriormente. Ahora vamos a ver cómo hacerlo. Y después, esa consulta que realizamos, la tenemos que ejecutar. Si recordáis, esto va a ser exactamente igual que hacíamos en ejercicios anteriores, donde realizábamos la construcción de la consulta
y después ejecutábamos la consulta. Pues aquí es lo mismo, solo que vamos a ver que hay ciertas variantes. La construcción de la consulta, ¿cómo la vamos a realizar? Muy sencillo. Vamos a tener que escribir lo siguiente. 3 flechas así, SQL, 3 símbolos de menor que, SQL. Y a partir de aquí ya podemos escribir nuestra instrucción. Por ejemplo, crear tabla, que va a ser de la siguiente forma. Create table. Vamos a darle un nombre de la tabla, por ejemplo, alumnos. Y ahora le vamos a introducir los diferentes elementos. Finalizamos con punto y coma. Si os fijáis, salvando que hemos tenido que introducir este comando para indicar que vamos a meter una instrucción SQL, el resto es igual. No obstante, hay en este comando en concreto un cambio en la instrucción a la hora de la forma en la cual vamos a introducir los diferentes campos de la tabla alumnos. Es sencillo, pero vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, si quiero meter esta tabla, vamos a crearle un ID, pues sería ID, después le metería char y entre paréntesis, caracteres, y entre paréntesis le tengo que introducir el número de caracteres que dispone, en este caso 20. El not null y otras condiciones igual, coma, e introducimos la siguiente instrucción. Por ejemplo, nombre. Pues nombre sería un char de extensión 20 y por último nos quedaría la edad, por ejemplo, que sería un integer, que el integer no lleva extensión. Fijaos que es igual que anteriormente, pero nos encontramos una ligera diferencia a la hora de disponer la creación de los diferentes campos de la tabla. Por ello, aunque todo el proceso es igual, yo voy a desglosar una a una el resto de particularidades. Para todas aquellas instrucciones que no vamos a ver, como por ejemplo el where, el update o el delete, es porque se realizan exactamente igual que en MySQL, salvando la estructura que, como vemos, tenemos que indicar SQL y aquí iría nuestro comando, ¿no? Es decir, la forma de introducir nuestra consulta sería de esta forma, SQL, espacio, o sea, menor que, SQL, espacio, y aquí toda la instrucción. Y todas las instrucciones van a ser exactamente iguales que en MySQL, salvando crear tabla, insertar contenido y leer contenido. Por eso, estas 3 instrucciones voy a escribirlas específicamente para que podamos ver cómo se hace. Acabamos de ver cómo se realiza la de crear tabla. La diferencia está en la forma en la cual introducimos los campos dentro del paréntesis. Voy a unirlo todo y aquí tengo ya mi instrucción. Muy bien, pues si tenemos la instrucción, ahora lo que nos queda es ejecutar la consulta. Para finalizar, perdón, se me ha olvidado, volvemos a escribir SQL, punto y coma. De esta forma lo que hacemos es cerrar la consulta SQL. La disponemos bien. Perfecto. He introducido estos espacios para que la consulta quede bien creada. Fijaos que ahora el coloreado del código es correcto. Volvemos a ver la estructura, consulta SQL, cerramos con SQL y en medio nuestra instrucción. Muy bien, pues ahora lo que nos queda es ver cómo se ejecutan las consultas que creamos. Esto lo vamos a hacer, como siempre, con una variable. Vamos a llamarla, por ejemplo, resultado. Y al resultado le vamos a asignar la ejecución de dicha consulta, que se realiza con el comando sqlite /exec de ejecutar. Y ahora tenemos que indicar qué conexión vamos, o sea, qué base de datos vamos a ejecutar, pues va a ser la que tenemos en esta conexión y qué vamos a ejecutar, que va a ser lo que hemos construido en consulta.
Muy bien, pues así de sencillo se construye una sentencia para SQLite. Fijaos que realmente es bastante parecido, salvando la estructura, bueno, son diferentes comandos, pero la forma de trabajar es la misma. Esta es la forma en la cual, como hemos dicho, creamos una tabla. Vamos a ver otra de las excepciones, que es cómo insertamos contenido. Si quisiésemos insertar contenido, pues todo es exactamente igual, siempre la estructura va a ser la misma, recordamos, lo único que cambiaría sería la instrucción SQL que introducimos. La instrucción SQL va a llevar la siguiente estructura. Insert into, esto nos tiene que sonar, alumnos, que sería la tabla donde insertaríamos. Fijaos que todo es igual, tan solo hacemos un ejemplo aquí, son un detenimiento en la parte de los valores, en la cual irían de la siguiente forma. Comillas, aquí metería mi primer valor, aquí mi segundo valor, y aquí mi tercer valor, ya que si no recuerdo mal, teníamos ID, nombre, teníamos nombre y teníamos edad. Así sería como insertamos un dato. Fijaos que realmente también sigue el mismo camino. Y por último, quiero que veamos también cómo leer un contenido. Para leer un contenido, vamos, si queréis, a repetir todo el proceso para que lo veamos bien. Crearíamos nuestra conexión. Esto lo hacemos mediante una variable que podríamos llamar, por ejemplo, conexión, SQLite, open, e indicamos nuestra base de datos, que puede ser, pues, por ejemplo, archivo.db. Una vez hemos conectado, lo que vamos a hacer es realizar una consulta. Dicha consulta la vamos a realizar con una variable que vamos a llamar, pues, consulta. Y vamos a realizarla de la siguiente forma, porque es distinto, como hemos dicho, que en los elementos anteriores. Directamente aquí, select all, vamos a seleccionarlo todo, de alumnos. Esto ya sí nos resulta más familiar quizás que las excepciones que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Una vez hecho esto, ejecutamos la consulta. Lo realizamos con nuestra variable resultado SQLite query, indicando, como siempre, la conexión, es decir, la base de datos que vamos a conectar y la consulta que vamos a enviarle. Una vez hemos hecho esto, ya lo único que nos quedaría sería desglosar la información que nos llega. Para ver cómo desglosaríamos esta información, podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, mientras creamos una variable, le llamamos fila, mientras fila sea igual a SQLite barra fetch barra array, que es el equivalente al fetch array que hemos visto en MySQL, de el resultado vamos a realizar para cada fila lo siguiente: escribir la variable fila, en concreto su campo, pues por ejemplo nombre,
Y no sé, pues por ejemplo, podemos concatenar esto con su campo edad, que también lo teníamos, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Y una vez hacemos esto, pues también podemos concatenarlo con, por ejemplo, un salto de línea para que no se solapase cada elemento. Muy bien. Una vez realizado esto, podemos cerrar la conexión. Esto, si lo hemos visto ahora, es con SQLite /close conexión. Muy bien. Pues viendo esto, esta estructura, que es ligeramente diferente a las excepciones que hemos visto al principio, ya podemos suponer cómo realizamos el where, el order by, el update o el delete, ya que se realizan exactamente igual que esta estructura. Muy bien, pues sé que quizás se sale un poco del temario de MySQL, el hecho de ver SQLite, pero bueno, ya que habíamos visto toda la estructura de MySQL, no podía evitar detenerme también en explicar este formato, ya que, aunque quizás menos potente que el anterior, sí que nos puede interesar para realizar ciertas operaciones más portables, más pequeñas. Entonces, pues bueno, también lo explico y así también podéis conocer este tipo de estructuras. Muy bien, pues vamos a continuar entonces en el siguiente módulo, donde vamos a ver un ejemplo práctico real de cómo conectar PHP al resto de tecnologías web HTML, como pueden ser HTML5 o CSS, además de conexiones con JavaScript y con jQuery. Todo esto vamos a verlo en un ejemplo global en el cual vamos a crear una conexión a bases de datos y vamos a operar con la base de datos a través de esta tecnología, de tal forma que ya que hemos visto toda la pieza de PHP y MySQL, en este ejercicio lo que haremos será ver cómo podemos encajarla dentro del mundo global o del entorno global del ecosistema del mundo web. Para ello, como digo, en el siguiente módulo. Un saludo.